Hoy nos acompaña Alejandro Quesada, que nos hablará de las aves como indicadores de los ecosistemas y de café, ¿verdad? Uy, termites, perdón. Al final tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Y me gustaría recordarles que esta charla está grabada para su posterior difusión. Alejandro Quesada Murillo, nacido en 1990 en San Ramón de Alajuela, siempre ha estado relacionado a la naturaleza y las aves. Su familia es productora de café de cuarta generación, por lo que ha estado muy relacionado a la ruralidad y espacios naturales. Estudió biología en la Universidad de Costa Rica, donde se especializó en ornitología, perdón, e interpretación ambiental. Actualmente trabaja como guía naturalista y como consultor ambiental en temas de sostenibilidad e impacto ambiental. Muchas gracias por participar en este evento, Alejandro. Adelante. Muchas gracias, Bo, y gracias por el espacio. Para mí siempre es un gusto hablar sobre las aves, hablar sobre esos organismos que nos brindan tantas cosas. Por ahí si me pudieras pasar la diapositiva, ¿verdad? Creo que Sergio la iba a compartir. Mm. Ujú. Sí, yo la tienes, Bowie, o la puedo. Sí, yo tengo, pero Ok. mío es Keynote y no sé si ve Mm, bien pero puedo hacerlo. ¿Qué ok, prefieres? o Ok. Yo, yo ahí le podemos, digo siguiente. A ver, mm, Bueno, mientras ahí la van poniendo sí, para contar un poquito. Sí, yo soy biólogo de la Universidad de Costa Rica. Siempre he amado lo que son las aves, trabajar con las aves. Desde muy pequeño tenía muchos vínculos con ellas. Cuando me tocó el momento de estudiar, fue el camino que escogí, pero siempre lo linkeé mucho con la actividad familiar, que fue la producción de café. Desde muy pequeño yo siempre iba a los cafetales y veía un montón de colibríes, veía un montón de tangaras, veía muchas cosas y, y entonces siempre he tenido, digamos, mucho amor hacia ellas. Mi tesis fue con respecto a las aves y eso es más o menos lo que les voy a compartir ahorita. yo aquí la tengo. gracias, Sergio. Ahora vamos a, ok, ahí se debería estar viendo. Sí se ve. Sí, tal vez si las personas participantes, alguna me podría confirmar que se está viendo, le agradezco. Sí Ya se se ve. está viendo. Eso, Ok, súper, gracias. listo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Eso. Ok, entonces, como les menciono, esto es parte de mi tesis en la licenciatura en Interpretación Ambiental, donde yo lo que hice fue visitar fincas de café que siguen programas de sostenibilidad, o sea, ellos siguen buenas prácticas ambientales, producen un café no orgánico porque sí se aplican productos nutritivos y de control de hongos, que, bueno, ustedes sabrán que el café sufre errores con ciertos hongos, pero sí siguen unas estrategias de protección de cuencas de ríos, eliminación de herbicidas, eliminación de insecticidas. Entonces son fincas que tienen una diversidad muy interesante de aves. Si gusta, pasa a la siguiente. Ajá, bueno, esto fue en el Valle Occidental de Costa Rica, que es San Ramón. La zona de San Ramón es una de las 8 regiones cafetaleras del país. Entonces, en mi equipo fue Yesenia López, Luis Sandoval y Viviana Ruiz, que son miembros de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Cornell. Eh, entonces, ellos fueron los que me apoyaron a mí en esto. Voy a pasar a la siguiente. Ajá. Estos productores son parte de un programa de sostenibilidad que se llama AAA. Como les mencionaba,
ellos siguen buenas prácticas ambientales en su cosecha de café. A partir de todo esto se genera el proyecto Nuestro Café, Nuestras Aves, en la cual a partir del monitoreo de aves y de otros elementos, nosotros compartimos toda esta información que aprendimos de las aves, que ellos nos enseñaron de las fincas de café. Se hace en conjunto con Nespresso, que es un importador de café acá en Costa Rica. Él es el que agrupa toda esta cantidad de productores, y la Universidad de Cornell, que a nivel mundial es uno de los laboratorios más grandes en el estudio de las aves. Tienen estas dos aplicaciones que son muy famosas, que son eBird y Merlin. Ambas nos ayudan a nosotros a la observación y el análisis de las aves. Entonces, sí, ese es el programa que estos productores siguen. Siguiente. Sí, la siguiente. Ok, entonces quiero que vean esa imagen. Así se ven muchas fincas de café en Costa Rica. En Costa Rica el café se maneja de una manera diferente a como se manejaría en otras partes del mundo. Debido a condiciones de clima, en la vertiente pacífica es muy necesario usar sombra. Si nosotros no usamos sombra en los cafetales terminan muy secos, son zonas muy secas, entonces la sombra de café es algo necesario. A los productores estar usando estas sombras, estos árboles de guava, de poró que nos protegen el café, también le están dando hogar y nicho a muchas aves. Tal vez ellos no lo hacían a un inicio con esa visión, pero a lo largo del tiempo se han ido dando cuenta que pequeños cambios en la manera de manejar un café tienen impactos súper positivos en las poblaciones de aves. Entonces vean esa imagen. Hay árboles grandes que brindan sombra, hay árboles medios que mantienen un microclima, están las plantas de café que son el sotobosque, y en el suelo, al no aplicarse herbicidas, hay una muy buena composición de plantas herbáceas. Yo sé que esto es un cafetal y es un paisaje productivo, ¿verdad? Es un elemento, es un paisaje agrícola. Pero si ustedes se ponen a ver, un cafetal en Costa Rica evoca mucho lo que es un bosque. A nivel de los elementos que tiene, tener árboles grandes, tener muchas hierbas abajo, brinda espacio para que muchas de estas aves puedan moverse, puedan tener nicho, puedan tener alimento. Eh, la siguiente. Entonces, quiero que tengan siempre esa imagen, porque esos son los cafetales, son ecosistemas manejados por el hombre, pero que guardan muchos elementos de ecosistemas naturales. Entonces, este proyecto se comenzó a llevar a cabo en tres lugares de América Latina: en Nicaragua, en la zona de Jinotega y Matagalpa, acá en Costa Rica, en San Ramón, y en la zona de Jardín, en Colombia. En cada uno de estos tres lugares, nosotros generamos este proyecto, Nuestro Café, Nuestras Aves, con un ave emblema. En el caso de Nicaragua, un guardabarranco o pájaro bobo, como le llamamos acá. En Colombia, la de más abajo es un pájaro carpintero. Y en Costa Rica, nosotros usamos este pajarito que sale en la imagen. Yo siempre la conocí como reinita cafetalera. Es un pájaro residente del país, habita de elevaciones intermedias y es de los aves más comunes en las fincas de café. Para nosotros es una especie súper importante porque se ha comprobado en diversos estudios a lo largo de unos 20 años, tanto en Jamaica, Costa Rica y Sudamérica, que es una de las aves que controlan eh, lo que consideramos a veces plagas, que la palabra plaga a mí no me gusta usarlo, pero sí nos controla a nosotros poblaciones de otros organismos. En este caso, la broca de café. Es un insecto que tiene repercusión en la cosecha del café, entonces se come el grano. Estos estudios han demostrado que este es uno de los principales controladores de la broca. Siguiente diapositiva. Entonces, los cafetales se ven preciosos. Son cafetales vean estas imágenes, se ven idílicas. Mi trabajo era ir siempre a los cafetales a contar las aves que hay ahí. Eh, Vean esas dos imágenes. Abajo a la izquierda un tucán esmeralda, el tucán más pequeño de Costa Rica. Arriba a la derecha, una reinita de Wilson, una reinita de capuchinegra, migratoria, y que es súper común verla como está ahí en medio de las matas de café. Otro controlador importantísimo de plagas o de estos insectos que tal vez no son tan positivos para la cosecha.
En cada una de las fincas ustedes encontrarán un tipo de estos rótulos que está abajo a la derecha. Es prohibido cazar y es prohibida la extracción de plantas nativas y lo que les mencionaba, ¿verdad? De otras prácticas ambientales. Eh, Igual en Costa Rica, ustedes lo saben, es prohibido la cacería, totalmente es prohibido extraer animales, pero es una práctica que a veces la gente realiza. Entonces, al menos en estos espacios, los productores se han encargado de eso, de protegerlos de la caza, de que la gente no vaya a coger aves. Era una práctica muy común en ciertas zonas de Costa Rica que actualmente ya se está eliminando por dicha. Siguiente diapositiva. Entonces, es un hecho que hemos perdido mucha avifauna y eso ha sido por la misma pérdida del hábitat, pérdida de los lugares en los que ellos viven. La agricultura a veces ha sido uno de esos motores que que han hecho que las poblaciones se hayan venido muy abajo, eh, pero los espacios existen, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces, estos espacios que actualmente se usan para la agricultura, nosotros los podemos empezar a restaurar o seguirlos usando de manera productiva, pero con prácticas que respeten el espacio en el que están. Eh, Siguiente diapositiva. Entonces, hay un tema que fue en el que yo hablé mucho en esta tesis, que fue un enfoque ecoagrícola. La agricultura tiene que ir cambiando desde el monocultivo a sistemas más emparentados con los ecosistemas. Eh, Como les mencionaba, aquí en Costa Rica es muy fácil porque desde hace muchos años la gente viene haciendo prácticas positivas, usar sombras, o sea, usar sombra en un café, en otros lugares es imposible, pero acá en Costa Rica es una práctica muy común que nos da bastantes beneficios para la biodiversidad. Pero esto del enfoque ecoagrícola va más allá, va que las personas sean respetuosas con el ecosistema en el que están, va de la mano de que la gente siembre otras cosas en sus fincas, que no sea un monocultivo, tener flores para atraer polinizadores, tener árboles frutales para que las aves tengan su alimento ahí, manejar los márgenes de los ríos. O sea, no podemos tener los cultivos a 1 metro de un cauce de un río, eso es un hecho. Entonces, esto es un tema que yo hablo mucho y si tienen alguna duda con respecto a esto, les recomiendo que lean mucho este tema, enfoques ecoagrícolas, porque mucha gente está cambiando hacia estos sistemas en los cuales vamos a producir alimento para las personas sin tener que afectar las poblaciones de organismos que hay ahí, o al menos brindándoles oportunidades. Siguiente diapositiva. Y otro de los temas que yo traté mucho es esto. Cuando nosotros hacemos datos de campo de animales o lo que sea, es importantísimo compartirlos con la gente. Yo visitaba más de 100 productores de café y a todos ellos tratábamos de compartirles esta información que generábamos, qué aves viven ahí, qué actividades pueden hacer ellos para mejorar su oportunidad con las aves. Entonces era trascender un poco más de ellos. Nosotros tomamos miles de datos y cosas a veces muy difíciles de comprender, pero nosotros cierta información sí era muy importante que los productores la supieran y la manejaran. Y nos importaba mucho el tema de establecer conexiones, hablar con ellos, qué aves conocen de su finca, qué cosas han visto. A nosotros todo eso era muy, muy importante. Siguiente diapositiva. Entonces, mi objetivo general en este proyecto fue elaborar una propuesta de monitorear aves, o sea, ir a contarles, ir a contar aves a las fincas de café para ver si estos manejos que los productores hacen están teniendo un impacto sobre las poblaciones de aves. Eh, Esto con un enfoque comunitario porque establecimos estrategias para llegarles a diferentes públicos. Entonces, si ven ahí son 3 objetivos. En azul era hacer una línea base de pájaros, de los pájaros que teníamos en estas fincas. En el segundo, aplicar estrategias de sondeo social participativo. Esto para nosotros era muy importante porque era conocer un poco de los nombres comunes que ellos usaban, algún conocimiento ancestral que hubiera sobre las aves. Eh, por ejemplo, descubrí nombres que nunca había escuchado, comunes para las aves y muy usados por las personas. Entonces, fue muy interesante eso. Y en tercer lugar, que ahí está en rosado, fue elaborar esta estrategia. Ok, tenemos mucha información científica, ¿cómo se la pasamos a la gente? ¿Y cómo le es útil a ellos? ¿Cómo podemos hacer que para ellos sea útil?
Siguiente. Entonces, esto se llevó, como les mencionaba, en la zona de San Ramón. Yo visité más de 100 fincas, pero para estos análisis solo escogimos 40 para no hacer la muestra tan grande. Entonces, ahí están dispersas, es un paisaje agrícola en la cual hay bosques ribereños, hay otros cultivos alrededor como caña, tomate, eh, y bosque, mucho, mucho bosque. En la parte norte, donde están todos estos puntos azules, existe un gran bosque que va continuo desde San Ramón hasta el Parque Nacional Volcán Arenal. Entonces, son fincas que tienen una dinámica muy, muy interesante. Están cerca de parches de bosques importantes, están en zonas de ruta de migración, eh, y nos topamos cosas muy, muy interesantes. Eso se llevó a cabo entre el 2019 y el 2021, el monitoreo de aves. Sin embargo, todavía las actividades con la gente las seguimos realizando, que ahorita les mencionaré un poquito de eso. Siguiente. Entonces, el café en Costa Rica se produce de dos maneras. Por un lado, tenemos muchos pequeños productores que el café que producen se lo venden a casas comerciales, a exportadoras, pero el café sigue siendo de las personas. No es como que estas empresas, como Nespresso o así, le impongan cosas a las personas. No, las personas se comprometen a participar, pero el café sigue siendo de las personas. Las personas deciden qué cosas quieren hacer y qué no. Eso sí, que vayan en armonía con el ambiente. Al final, todos los productores siempre traen el café a este tipo de estructuras que probablemente las hayan visto. Eso se llaman recibidores de café. Entonces ahí toda la gente son como sitios donde la gente lleva su café. Al final ellos reciben una paga anual. Al participar en este programa de sostenibilidad, ellos reciben anualmente 10.000 colones más por panega de café. Podrá no sonar como mucho dinero, pero es por fanega. Entonces, al final de una cosecha, es un dinero muy, muy importante que le llega a los productores por seguir prácticas importantes. Porque es importante también que la gente se vea retribuida. Yo sé que es muy lindo el tema de sostenibilidad y conservación, pero tenemos que retribuir a la gente porque ellos están haciendo un esfuerzo, ellos están poniendo de sí, están haciendo prácticas y muchas veces es tiempo extra, es más trabajo. Entonces, sí se retribuye económicamente a las personas, que eso hace que el mismo proyecto sea más sostenible. Entonces, más o menos ese es el panorama de este programa de sostenibilidad AAA. Siguiente. Ujú. Ahí está, ahí se ve más como en una imagen de Google Maps. Si ven, también el centro de San Ramón está muy cercano, pero esos puntos están dispersos por muchas zonas. Como les mencionaba, hay bosques ribereños o bosques de galería, hay paisajes un poco más alterados, hay paisajes un poco más preservados. Entonces nosotros queríamos ver cuál era la situación de las aves en todas estas fincas que siguen sus programas de sostenibilidad. Siguiente. Para hacer estos conteos, yo uso un protocolo que se llama el protocolo ProAlas. Fue creado en 2020 por la doctora Viviana Ruiz. Ella es esta bióloga costarricense, trabaja en la Universidad de Cornell, y ellos establecieron este protocolo para que en toda América Latina la gente que observe aves pueda comparar los datos. O sea, lo que yo observo acá, yo lo puedo comparar con alguien que está observando en otro país, otro día, otro año, porque usamos los mismos parámetros. Es ponerse en un punto y observar aves durante 10 minutos y apuntar todas las aves que se ven en ese punto. Se hace un punto de GPS y esto nos da a nosotros un término que se llama ocupación de nicho. ¿Están usando o no las aves un capital? ¿Están usando las aves o no un espacio para su reproducción, para su alimentación? Eso nos dan esos puntos. Estos son unos y ceros. Apareció el ave, un uno. No apareció, un cero. A fin de cuentas nos damos cuenta en qué épocas están usando las aves los espacios, para qué la están usando, en dónde están viendo. Entonces este es el protocolo que nosotros usábamos para esto. Hicimos 160 puntos de conteo, o sea, visitamos 160 puntos, cada uno se visitaba 8 veces por año. Entonces es un esfuerzo de muestreo importantísimo. Fueron 3 años de salir todos los días a ver aves. Y usábamos esta aplicación, no, no, está bien, la siguiente, ajá. Usamos esta aplicación que se llama eBird y Merlin. eBird es una app que nos permite a nosotros hacer listas de aves. Hacemos una lista, nos crea un punto GPS y nos da la lista de especies, cuántas personas estaban participando, cuál fue el recorrido que se hizo. Esto está
conectado con la otra aplicación de Cornell que se llama Merlin. Merlin es como una guía de campo que nos ayuda a nosotros, si tenemos duda con el canto de un ave o así, escucharlo y saber corroborar o no si era el ave que nosotros esperábamos que fuera. Entonces, esto para nosotros fue un apoyo buenísimo porque es muy fácil ir al campo, hacer una lista y enviarla. Yo antes, antes de que existieran estas aplicaciones, yo iba al campo y tenía que después sentarme a pasar listas en papel a la computadora. Ahora con esto es súper fácil porque yo solo las descargo como un archivo de Excel. Siguiente. Visitamos un montón de productores, tuvimos un montón de situaciones, todas positivas. O sea, la gente nos recibía a nosotros en sus fincas de una manera muy agradable, queriendo hablar de las aves que tienen ahí. Entonces salíamos con ellos, les dábamos binoculares, vamos a ver su finca y nos íbamos a conocer las fincas, a hacer puntos de conteo. Todos los productores fueron aliados con nosotros en este proyecto. Ir a las fincas, conocer sus espacios, ver las maneras en las que ellos están trabajando y el respeto que le tienen a la tierra. En Costa Rica, el tema del cultivo de café es una actividad económica, pero las personas aman su actividad. O sea, ya hay una situación más sentimental hacia el café. Probablemente hayan escuchado que el café ha pasado unas épocas terribles y unos precios terribles y la gente no ha abandonado el café. Y si no lo han abandonado es porque lo ven como una actividad familiar, una actividad de respeto hacia la tierra. Entonces, nosotros también queríamos ver eso, el respeto que la gente tenía por sus espacios, por sus fincas, por la actividad que les da sustento a sus familias durante generaciones, durante años. Siguiente, teníamos esto, entrevistas. Les preguntábamos las aves que han visto principalmente o alguna situación que se hayan encontrado, les pedíamos fotos de nidos cuando se encontraban. Es muy común encontrarse nidos en matas de café. Entonces ellos nos compartían estas imágenes de los nidos, imágenes de los aves que se encontraban. Y a partir de eso generamos estos materiales de divulgación. Teníamos fotografías, teníamos listas de aves. Entonces creamos un material que ahorita les voy a mostrar. Siguiente. Ok, entonces, ¿qué tuvimos? ¿Qué tuvimos al final? Tuvimos, primero que todo, satisfacción personal de ayudarle a muchas personas a conocer las aves que hay en su finca. Como esa imagen que está ahí, es uno de los productores con una de las compañeras haciendo una visita de campo y viendo, vean la belleza de plantas de café, súper sanas. Se pueden ver que él es un señor que maneja sombra, tiene diferentes espacios para las aves. Son lugares donde en una mañana usted ve 60 especies de aves. O sea, hay lugares en Norteamérica que para usted ver 60 especies de aves, usted tiene que ir a un parque nacional y y no lo ven un día, lo ven un fin de semana tal vez. Entonces son espacios con una gran diversidad de aves. Siguiente. Entonces, el primer objetivo que era establecer la línea base de las aves. Qué aves encontramos? Por ejemplo, una de las comunes es esa que sale en la imagen, el cámpico arcoíris, un ave bastante abundante en fincas de café. Es un depredador, es un animal que depreda nidos, pero es parte de su papel ecológico. Todos tenemos un papel y a veces ellos se roban un nido, pero también comen frutas, tienen una dieta bastante omnívora. Siguiente. Entonces vean esta imagen que está acá. Nosotros en estas fincas de café, esto es una pantallazo de eBird, nosotros logramos encontrar 240 especies de aves que se movían en estas fincas de café. En Costa Rica tenemos 937, o sea, quiere decir que un cuarto de las aves de café las encontramos en fincas de café. Eh, o sea, es un cultivo, recordemos eso de nuevo, son espacios donde la gente entra, anda, pasa con machetes y cuchillos, limpiando, eh, máquinas, usan máquinas y todo, y los aves están ahí, las aves no se van, las aves están usando el espacio. Se hicieron un esfuerzo muy grande, 3.184 listas, entonces si gusta pasa a la siguiente, 240 especies, tengan ese número ahí bien constante. Eh, a nivel ecológico, habían todos los grupos funcionales desde carroñeros, consumidores de frutas, consumidores de néctar, pero las cuatro familias de aves que fueron más abundantes fueron los mosqueros,
o pecho amarillo, familia Tirania, la familia Parúlida, que es la familia de las reinitas, Traupide, tangaras y Troquilidae colibris. ¿Qué datos vemos en estos? Todas consumen insectos, todas son controladores de insectos. Tirania es su dieta principal. Parúlida y las reinitas también son consumidores casi de insectos en tiempo completo. Eh, las tangaras tal vez son las que son más frugívoras, pero de ellos, porque en las fincas de café tenemos muchos árboles de fruta y los colibríes, aunque ellos consuman néctar, una parte del día consumen muchos insectos. Hay unas partes del día que ellos consumen muchos insectos. Entonces, vean ahí en ese gráfico, es como la diversidad de familias y si resaltan esos cuatro, son los cuatro rayitos más grandes de donde encontramos más diversidad de especies dentro de las familias. Siguiente. Entonces, por tipo de alimentación, también, vea, de las especies que encontramos, 115 eran de hábitos insectívoros, o sea, tenemos una gran cantidad de aves que están comiendo insectos en las fincas de café. Económicamente le están ayudando al productor porque se comen esos insectos que después se comen el cultivo de café. Entonces, hay estudios que han demostrado que estas aves pueden controlar hasta un 25%. O sea, producir un 25% más de café si nosotros tenemos aves controlando esto. También 42 de las especies eran frugívoras, 19 nectarívoras, 19 carnívoras, 15 omnívoras, o sea, que comen de todo, 13 eran de hábitos de comer granos y frutos, 10 eran totalmente granívoros, 5 piscívoras, mantienen pescadores y más, y 2 carroñeros. Entonces vean que hay una composición de todos los grupos funcionales a nivel alimenticio. Como ese periquito que está en la imagen, periquito de frente naranja, Upsitula canicularis, es un ave amenazada, se ha extraído mucho como mascota y la encontramos en los cafetales comiendo jocote, comiendo mango, en árboles altos. Es una especie que le encantan esos espacios y que ha encontrado un nicho ahí. Siguiente. Y otro tema es la migración. De las especies que encontramos ahí, 180 eran residentes, o sea, son aves que se reproducen acá, y 41 eran migratorias, aproximadamente un 25%. En Costa Rica, aproximadamente el total de aves, un 25% son migratorias. Entonces tenemos una composición similar a lo que tenemos en las especies del país. Y otras especies eran de hábito migratorio sur, 5 de esas, y otras 5 en que hay poblaciones residentes y migratorias. Este pajarito de la izquierda, acá en Costa Rica le decimos calandria, en Colombia le dicen degollado, igual, es una de las aves migratorias que nos encontramos mucho en los cafetales, como por ejemplo esa imagen ahí comiendo banano. Ustedes sabrán que mucha gente tiene muchas plantas de banano en medio de los cafetales. Siguiente. Desde aves comunes hasta aves como esta que se consideran vulnerables. El pájaro campana, todo un emblema de los bosques costarricenses, una de las aves que tiene los sonidos más fuertes del mundo, suena como un campanazo. Lo encontramos en fincas de café, aunque suene sorprendente, encontramos en árboles altos de aguacatillo en fincas de café. O hay que tener las condiciones, o sea, no es que estuviera en una finca de café con árboles bajos, no. Era una finca que tenía árboles altos de aguacatillo, eh, y ese es el alimento principal de ellos, y era un ave, es un ave abundante, o sea, no voy a decir que es rara, en estos cafetales, en estos espacios, es un ave relativamente abundante, la veíamos regularmente, o sea, no era rara de detectar en la finca de café. Siguiente, este, que es todo últimamente se ha convertido en un emblema de las aves de Costa Rica, le llaman pinzón cafetalero, y es un ave que solo vive en Costa Rica, solo vive en el Valle Central, y las poblaciones son bien complejas porque es un ave muy de charral, él es de este espacio y en los cafetales se ha encontrado un ecosistema similar, entonces ha sido muy próspero en fincas de café, por eso le llaman pinzón cafetalero. Entonces es otra de esas aves interesantes que encontramos ahí en la finca de café. Siguiente. Ajá. Bueno, ahorita hablaré un poquito más de aves, hablemos un poquito de los objetivos. Eh, a- Aplicar estrategias de sondeo social con esta segunda que sale acá,
yo teniendo diferentes intervenciones con los productores, participando en las reuniones, como esta imagen que sale, son reuniones donde ellos reciben charlas sobre cambio climático, sobre manejo de las fincas, sobre aplicación de productos. Entonces nos dan nuestros espacios para nosotros poder compartir con nosotros. Entonces tuvimos varias de esas actividades de presentarles nuestros resultados a los productores. Siguiente. Ujú. Entonces íbamos visita finca por finca. Eso a mí me encantaba porque ustedes saben que la gente es muy amigable en zonas rurales y nos recibían de una manera lindísima. Eh, hasta eché cachetes, porque de cafecito en todo lado, pancito, la gente nos chineaba, nos trataba de una manera lindísima. Siento que es por esto que yo les mencionaba, la gente es aman el espacio que tienen, aman su finca, muchas son herencias familiares, son espacios donde la gente tiene este vínculo familiar, este vínculo histórico con su familia, como esta imagen de ahí. Esta señora vive en Piedad Sur, se llama Ana, y ella, vea, me está enseñando un árbol que ella conoce desde niña, era un árbol de aguacatillo, de hecho, ese que sale ahí al fondo. Y vean ese árbol, la sombra que le da ese café. O sea, ese café, vean las plantas negriticas, súper sanas, con todo un microclima ahí abajo. Ustedes levantan la hojarasca ahí y eso está lleno de hongos, de bacterias, o sea, es un ecosistema sano, no son espacios muertos. Aprendimos mucho de nombres comunes, no solo de aves, o sea, de plantas, de muchas cosas que nos topamos, mamíferos, insectos, son ecosistemas vivos. Siguiente. Entonces, estas son más imágenes de nosotros compartiendo con los productores. Aquí está este señor que me estaban hablando sobre el pájaro guaco, que es un halcón que come culebras. Igual eran espacios de mucha conversación, de hablar con ellos qué tienen en sus fincas. Si gusta, pasa a la siguiente. Ujú. Acá más imágenes de eso. Por ejemplo, en este señor, la imagen uno, él me está enseñando la manera de sembrar café. La imagen 2 es soy yo, con técnicos del programa AAA y uno de los productores haciendo una visita a la finca. En la imagen 3 está uno de los productores de café enseñándome un nido de tucán esmeralda. Y la imagen 4 hubo mucha apropiación del proyecto. Hicimos un logo, hicimos calcomanías y la gente le hizo mucho clic. Entonces veíamos los Toyotas, los Land Rover, los que jalaban el café con su postalita de amigos del café, en sus tractores, chapulines bien identificados. O sea, la gente se sentía orgullosa de ser parte del proyecto. Siguiente. Ujú. Y finalmente, a partir de toda esta información, también creamos un currículo de educación ambiental para aplicar en las escuelas. De hecho, este currículo se sigue aplicando. En este momento yo estoy visitando 4 escuelas en la zona de San Ramón y en Costa Rica se están visitando 20, teniendo impacto en más de 1.000 niños que son habitantes de zonas rurales, de zonas productoras de café. Es un currículo que no tiene un costo alguno para la escuela. Nosotros vamos, lo aplicamos y los chicos aprenden uso de binoculares, aprenden sobre las principales aves que tienen en sus comunidades. Siguiente. Ahí son un poquito más de las imágenes del currículo, cómo se ve visualmente. Son 7 módulos que con actividades de juego y lúdicas nosotros conectamos sobre las buenas prácticas ambientales y cómo los niños también pueden brindarles espacios para... Ahí veo una pregunta que dice, ¿la experiencia es replicable para Cartago? Sí, y se está realizando en Cartago, en la zona de Orosi. En Orosi están 4 escuelas llevando a cabo este proyecto. Eh, Siguiente. Y se aplica en Costa Rica en las 5 zonas donde se está aplicando de San Vito de Cotobruz, San Ramón de Alajuela, Orosi de Cartago, la zona de Los Santos y Santo Domingo de Heredia. La idea de nosotros es ampliarlo un poco más. Hemos estado en estas zonas porque ahí hay grupos de cafetaleros que siguen estas prácticas ambientales, pero la idea de nosotros es que se pueda aplicar en otros lados.
No es de dispersores de semillas, sin embargo, Janina sí es una de nuestras educadoras ambientales. No, este es un proyecto que se llama Amigos y Amigas del Café y las Aves y es un proyecto totalmente de educación formal. Entonces va conectado con el currículo de educación ambiental de ellos. Con gusto, Irene. Sí, Janina es una de nuestras educadoras ambientales en Qatar. Entonces, ajá, esa imagen anterior es ahí compartiendo con los niños. Esto apoya la labor docente y la maestra lo pueden replicar y va linkeado a los planes del MEP con este eje transversal que se llama Cultura Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Entonces no es solo una visita, es clase, entonces ellos no están aprendiendo, pero están en una clase. Solo ustedes u otros educadores ambientales. Habían, no, si hay otros educadores ambientales. Ah, bueno, para replicar, eh, está de libre descarga en internet si usted lo quisiera descargar. O sea, nosotros lo hacemos de manera formal en las escuelas, pero todas estas cosas se pueden descargar. En ese momento, sí, sí lo puedo compartir. Sí lo puedo compartir. Después les paso el link. Eh, Está dentro de las páginas de Cornell, pero ahora les pasaré el link. En su primer momento estuvimos en 8 escuelas y se impactó a 150 niños cuando yo hice la primera ejecución. Ya ahora lo hemos hecho durante 3 años consecutivos. Entonces estos números se han ido repitiendo. Siguiente. Desde sembrar una matita de café, sembramos una mata de café para que al menos la conozcan. Hay chicos que tal vez no han tenido tanto una cercanía con el café. Aprender a usar binoculares y otras actividades, como les mencionaba, de juego. Son como juegos. Hay un juego del bingo, hay un juego como de un rally, hay un juego de hacer trovas ambientales. Son 13 diferentes actividades que se desarrollan a lo largo de un año. Ujú. Siguiente. Y el objetivo 3 fue elaborar materiales para divulgar con los productores de café. Afiches, materiales para compartir en redes sociales, materiales infográficos para colocar en fincas, en recibidores de café. Por ejemplo, en esa primera imagen que dice ave de la semana, nosotros semanalmente compartíamos una especie de aves con los productores, porque es importante en la finca de café o qué actividades pueden hacer ellos para que el ave esté más, o sea, tenga mejores espacios. Siguiente. Entonces, lo primero fue hacer un plegable. Hicimos 100 impresiones y las compartimos con los productores. Y en promedio, los productores podían identificar el 77% de las aves que vienen en este plegable. Con algunas especies, como se ve ahí, casi todo el mundo las conocía. Por ejemplo, del lado izquierdo hay una oropéndola y una chachalaca y todo el mundo sabía qué eran. O de la derecha, todo el mundo sabe que es una piedra. Pero hay otras aves que tal vez la gente no conocía tanto. Pase la siguiente imagen. Ahí vemos, vea, por ejemplo, 30%, solo 30% de los productores habían dicho que conocían ese pinzón cafetal. Y yo digo que tal vez a veces ni lo conocían, tal vez lo confundían con un come maíz. Entonces, esto era parte de lo que nosotros queríamos, que ellos conocieran un poquito más de las fincas, de las aves que tenían en su finca. Entonces, vean esas imágenes ahí, desde aves migratorias, toledos, tucanes, son aves preciosas. Son oportunidades turísticas también para ellos. Siguiente. Este era otro afiche que se colocaba en las fincas de café. Eh, se hicieron, Se hicieron más de 500. Estos se colocaron en miles de lugares. Tenía datos de historia natural, había algunos consejos de manejo para hacer espacios más positivos para las aves. Y en este era un recuento de 18 especies. Si ven, algunos tenían inclusive un código Q, entonces la gente podía escuchar el canto del ave que había en las fincas de café. Ujú. Siguiente. Hay un poquito más a detalle. Ajá, vean, ahí está uno de los afiches colocados. En oficinas, en beneficios, se le entregaba a los productores 500 afiches. Esto tuvo un impacto importantísimo en el conocimiento de las aves con respecto a los productores de café. Siguiente. Lo que les mencionaba, el ave de la semana. Semanalmente compartimos aves importantes para las fincas de café, desde el pinzón cafetalero, rey de come maíz, tucanes, reinitas, y a fin de cuentas, cuáles eran los beneficios de ellas para los productores. Siguiente.
hicimos este concurso era muy común que la gente nos enviara fotos de nidos. Nosotros, ¿qué hacemos con estas fotos? Ah, llegamos a un concurso. Porque vean que están en las matas de café, la gente los niños los cuida mucho. Y vean, la gente sigue el proceso desde que ponen el huevito y se encontraban todo. Entonces fue muy gratificante esto, como que ellos nos compartieran su vínculo con las aves a partir de estas fotografías. A partir de esto hicimos un concurso y les regalábamos guías de aves, les regalábamos otros insumos para que ellos siguieran en este asunto de la observación de aves. Siguiente. Ajá. Y de ahí, lo que hay ahora, ¿verdad? Redes sociales. Nos creamos nuestra paginita de Instagram, que si gustan seguirnos, ahí la tenemos. Se llama Nuestro Café, Nuestras Aves, Costa Rica, porque hay una para cada país. Y ahí nosotros pasamos compartiendo historias de aves, fotografías y diferentes elementos que nos hemos encontrado en estas fincas de café. Siguiente, ya para ir terminando. Ajá. Muchas personas me ayudaron en este proceso, desde mi familia, amigos, el Laboratorio de Ecología Urbana y Comunicación Animal de la Universidad de Costa Rica. Es un proyecto que actualmente sigue, seguimos haciendo educación ambiental, seguimos visitando fincas, seguimos visitando escuelas. Eh, como les mencionaba, todo este material se puede descargar, se puede compartir con la demás gente y creo que eso era lo que yo les quería presentar hoy, cómo las aves son muy importantes para ciertos grupos de personas en este país. Los productores de café nos dimos cuenta que las aves son un elemento importantísimo, las quieren, las respetan y creo que eso era lo que les tenía yo para presentar hoy. No sé si por ahí hay alguna preguntilla o algo. Lo del link para compartirles este material educativo es de descarga gratuita. Nosotros hicimos este material para que pudiera ser usado en toda América Latina. Entonces tiene aves que tal vez ustedes dirán, "Ay, pero este pájaro no está en Costa Rica". Es porque usamos aves de Colombia, de Nicaragua, de Costa Rica, de Perú. Nos dimos cuenta que ya en Perú una escuela lo descargó y lo están empezando a utilizar. Entonces, si saben de personas que lo quieran aplicar, es de descarga libre. Para la creación del material sí tiene su costo, entonces por eso es que tal vez nosotros no lo hemos ampliado tanto porque tiene su costo generar ese material. Son cajas de herramientas con un montón de actividades y juegos para niños. Pero bueno, ahí estamos. Mi nombre es Alejandro Quesada Murillo. Soy parte de este proyecto, pero es un proyecto en el que vemos un montón de personas. Fue mi proyecto de tesis, pero actualmente el proyecto sigue caminando. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí, Muchas alguna experiencia gracias. que quiera compartir. Gracias, Bowie. Gracias, Alejandro. Me encanta la aplicación de Merlin y la uso todo el tiempo cuando Es lo paso mejor, sí. por zonas rurales y me sorprende siempre la cantidad de pájaros que hay en mi alrededor, que no puedo ver, pero la aplicación puede notar. Y tengo una pregunta para ti. Sí, ¿Podemos colaborar y organizarnos una excursión a una de esas fincas cafeteras para visitar el campo y las aves? claro que sí, claro que sí. De hecho, acá en San Ramón, bueno, en la zona de San Ramón, hay miles de espacios, tengo muchos conocidos y cuando gusten nos organizamos y vamos a visitar algún productor y a conocer la experiencia que ellos tienen. Perfecto, Claro que sí. gracias. ¿Y hay Vea, otras preguntas? sí, ahí veo que me están pidiendo el enlace de descarga. Sí, En este momento no lo tengo a mano, pero voy a apuntar mi correo. O Escríbanme un Ale, correo y yo se los comparto por ahí. ¿O qué podemos hacer, Sergio? si quiere usted me lo pasa bueno, yo se lo paso a Bowie Ah, o lo pasamos porque sí, ujú, tenemos el contacto de todas las personas que sí, claro. Ah, podemos bueno, participaron. perfecto, compartir perfecto. después. Sí, Claro sí, que sí, porque en este momento no lo tengo a mano, pero yo con todo gusto se los comparto. Sí, es un material muy interesante para que le echen un ojo, se puede replicar o ustedes lo pueden adaptar a como ustedes lo gusten. Es aplicado en aves y café, pero a fin de cuentas es de educación ambiental, se puede aplicar en otros contextos también. perfecto.
Y no ¿Otras sé preguntas? si tienen algún comentario y quieren abrir sus micrófonos, aprovechando para hacer el anuncio que, bueno, dos veces al año, con ayuda también de Ale, hacemos algunos conteos de aves muy interesantes, muy, Correcto. Sí, muy lindos. fallé a este reciente que hubo, que fue el de ética seca. Pero por lo general el conteo de diciembre sí, sí ahí estamos. Ujú, Bueno, ¿no? Y hemos estado en conteos anteriores en todo el corredor biológico interurbano María Aguilar, desde la ujú, Fundación Parque Fundación La ujú, Libertad. Correcto. Hola, hola. Es, Bueno, bueno, felicitarte. La gracias, actividad Irene. que haces es hermosa realmente y muy generosa con la gente porque siento que los niños ahora, me he dado cuenta en zonas urbanas sobre todo, y zonas rurales también, en algunos casos, incluyendo Rosy, de que ellos casi no, ya no tienen mucha ¿No? relación Ya no con hay la mucha naturaleza ni vinculación. con las Correcto. aves. Y sobre todo es, ¿verdad? Este problema que tenemos, digo yo problema, que realmente ya nosotros hay una desconexión con la naturaleza increíble desde los padres de familia hasta los niños. Correcto. Y la Nosotros gente también prefiere hacer el desarrollamos, yo paseo al trabajo para mall el el fin de SINAC. semana. ¿Cómo? La gente prefiere pasear ¿Cómo? al mall el fin de semana. Pues sí, la verdad es que esas son las observaciones que yo veo en la gente, en las personas, o simple y sencillamente si el niño está inquieto, que no se ensucie, que no haga ciertas cosas en la naturaleza y le dan el celular, ¿verdad? Entonces, Ujú. es un daño terrible para ellos porque pierde esa desconexión y esa deshumanización, o sea, se deshumanizan. Correcto. Eh, para eso utilizamos nosotros estos pequeños conteos que sin mucha experiencia lo hacemos con Cornell, de hecho, que es buenísimo para eso, muy fácil y entonces se Ciencia hacen ciudadana, todo materiales eso es también. súper valioso. Ciencia ciudadana, correcto. Llevamos unos registros también de las aves observadas y bueno, y registradas por Cornell, pero lo interesante de eso es que también la gente nos habla del desestrés, del bienestar que le da la observación de aves, ¿verdad? Gente que no sabe y que nunca ha hecho. De hecho, yo soy una que inicia así. Entonces, es una maravilla. Y Es una no, belleza, sí. felicitarte, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, para mí ha sido un trabajo muy gratificante, en el cual también he podido intervenir en un problema que personalmente yo veía desde niño, que es el tema de las aves en jaula. Si a mí hay algo que me pone mal, que me pone triste, es ver aves en jaula, no tienen que estar ahí. Entonces vieran cómo ha tenido oportunidades de hablar con niños que me dicen, ah, mi tío tiene pájaros en jaula. Y tampoco yo les digo que es malo. O sea, no, el tema no es si algo es bueno o es malo, es ver cuáles son las situaciones. O sea, en qué oportunidades está mejor un ave. Es como que ellos mismos lleguen. No decirles yo algo es bueno o es malo, no, que ellos tienen raciocinio, un niño tiene raciocinio y él puede llegar a ver y a veces el impacto que pueden tener en esas personas que hacen esta actividad, además que a una persona le da más pena que le digan un nieto o un sobrino que un ave es más feliz estando libre, que un ave está más sana estando en libertad, aunque la persona la cuide de una muy buena manera, no voy a decir que no, hay muchas personas que aunque tengan sus animales en jaula, los cuidan bien, les dan buen alimento y todo, pero eso no es suficiente, o sea, no es, para nada va a ser igual que la libertad, que es su papel en el ambiente. Entonces, muchas gracias, Sí. Irene. Todo eso, hay estudios y análisis que reflejan que las personas generan el reflejo en la naturaleza en relación a quererla poseer desde su forma de vida, sus vidas, sus historias, que tal vez tuvieron ciertas situaciones difíciles y que lo que hacen es eso precisamente, tener aves encerradas por muchas razones desde, desde su subconsciente, ¿verdad? Entonces sí, es una situación que hay que verla. Bueno, yo conocí el caso de un niño en Orosi que soltó el ave porque él lo que quería era tenerlo para protegerlo.
pero cuando Ujú. recibí una charlita de parte nuestra, desde la parte de, bueno, desde la parte de control, desde la ley, pues se le explicó y creó más bien como un trauma. Entonces la mamá me llamó a mí y yo le expliqué que en realidad no era por la ley, sí, porque se sabía la intención del niño que era buena, pero sí que el ave era libre y bueno, todos Sí, los valores y principios que puede tener en la naturaleza, ¿verdad? Y él la soltó muy contento, muy feliz de haberla soltado, de saber que la iba a estar bien. Pero sí, es todo un tema. claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si habrá más preguntas, eh, pero de nuevo, Sí, muchas gracias por la oportunidad. Cristina, adelante. Ujú. Hola, bueno, yo no pude estar desde el inicio de la charla, pero no sé si lo habrá dicho, pero ya que estaba mencionando este tema de las aves enjauladas, quería preguntar si sabe si, digamos, si uno sabe de alguien que tenga aves así, es recomendable denunciar eso y dónde se puede hacer, se podría hacer. ¿Es recomendable? Sí. ¿Se puede hacer de manera anónima? Sí. Entonces no es como que si usted denuncia le van a llegar a joder. No, 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 tranquila. ¿Con qué, con Hay quién? dos opciones, el 1192, llamada y decirlo, o hay una plataforma en internet que se llama Citada. Si tenemos pruebas, si tenemos fotos, por ahí podemos informar de esas situaciones. No es que a una persona que tenga un ave en un jaula la van a echar a la cárcel, no. Van a llegar las autoridades y la van a tomar nada más. Le van a tomar los datos a la persona. Cuando la persona es reincidente en un delito de este tipo, sí puede exponerse a cosas más feas, pero no hay problema. A veces es muy común que hayan pericos muy viejos en casas, y a veces con esos animales es muy complicado, ya no se pueden liberar a la naturaleza, pero sí, sí existen las oportunidades de hacer esta denuncia y es de una manera muy segura para uno, si uno es el que hace la denuncia. Ok, Perdón, nada gracias. más ahí. Con esa pregunta me voy a meter un poquitito, es que hay que ver sobre todo el tipo de aves, ¿verdad? El daño que le hacemos a veces cuando denunciamos, por ejemplo, un perico o una lora que tiene muchos años de estar con la persona, estos son animales sociales. Y entonces, normalmente ellos llegan al centro de rescate y si el animal logra salir adelante, que de 10 como 2 solamente pueden salir adelante, porque como que ellos adoptan la pareja que es la señora o el señor o la familia que los cuida. Entonces, tal vez pensar un poquito y reflexionar antes de, ¿verdad? Sobre todo que ahora los centros de rescate ya no tienen espacio y no tienen dinero para sostener, por ejemplo, una lora sale como en 1 millón de colones casi que anual o más, si fuera el caso, porque dependiendo de la situación en la que llegue la lorita, hay que poner la dieta y una serie de cosas, y muchos de ellos no se pueden reubicar, entonces algunos son viejitos y como son sociales, los meten con otros loras y pericos, pero al final ellos no se adaptan. Es muy triste historias que uno puede escuchar de los centros de rescate con las loritas y los pericos. El Sí, resto sí logra salir adelante, yo creo que no hay ningún problema, pero sí, el comportamiento de estos animales hay que tomar en cuenta a la hora de hacer denuncias de este tipo. Ay, muchas gracias. Y entonces depende de la especie, porque para ver si más bien le hace uno mejor un bien o un mal, digamos. Es que en mi caso, digamos, fue porque me di cuenta porque me subí un día en el techo de la casa, entonces me di cuenta que los vecinos tienen unas aves enjauladas, pero no he visto qué especie es. Entonces quería sí, porque preguntar también qué es lo que hacen, digamos, qué es lo que hacen normalmente, porque si no pueden liberar las aves, las meten en un centro de rescate y las dejan ahí, o qué sería como, sí, ¿qué hacen? sí, no, no siempre, sepa lo que todos van para el mismo centro, porque ahora, ¿A dónde es? por clamor popular, cerraron el Simón Bolívar, que el Simón Bolívar tenía una labor muy importante, que era igual rescate de animales. O sea, más que todo la gente, porque no es diferente lo que hace el suave. O sea, todos hacían lo mismo, solo que el tener la palabra zoológico era muy negativo. Eh, pero ha sido complicado. No,
o sea, el fin de un ave enjaulada siempre va a ser malo, aunque sea en un centro de rescate, sufren errores. Entonces sí, es complicado, es un tema muy, muy complicado y el Estado también no está haciendo lo que debería hacer en muchos casos. Está dejando la responsabilidad a otras personas. Por eso, como mencionaba esta señora Ingrid, que acaba de Irene, sí es un tema muy, muy complejo. Es un tema que se las trae. Pero bueno, creo Gracias. que hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Yo ya tengo que desconectarme, pero gracias, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad y eso sería Gracias, gracias Alejandro. Buenas pura noches, vida. gracias por Muchas Muchas participar. gracias. gracias. Gracias por haberse conectado. Chao, buenas noches. Chao. Chau.